Hola, un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe de la ciudad de Girardot. ¿Listos para leer hoy Primera de Reyes, capítulo 4? Alista tu Biblia, tu cuaderno y tu esfero para tomar apuntes en este tiempo devocional. Eso te va a ayudar a crecer muchísimo, a edificarte muchísimo. Así que te animo para que tengas listo tu Biblia, tu cuaderno y tu esferito para tomar apuntes. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por este otro día de vida que nos has dado. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Padre, hoy presentamos este tiempo delante de ti. Anhelamos conocerte, entenderte y obedecerte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, con la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hijitos de Dios. Entonces, todos muy juiciosos con nuestra Biblia. Y vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 4. Dice la palabra de Dios. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Y estos fueron los jefes que tuvo Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Eirofel y Ahías, hijos de Sisa, secretarios. Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Benaía, hijo de Joiada, y sobre el ejército Sadoc y Abiatar, los sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores. Zabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey. Aizar, mayordomo, y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos: el hijo de Ur, el monte de Efraín, el hijo de Car en Macás, en Salbim, en Bet-Semes, en Elón, en Bet-Hanán, el hijo de Esed en Arubot. Este tenía también a Soco y toda la tierra de Fer. El hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor. Este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón, Baana, hijo de Ailud, en Tanac, y Megiddo en toda Bet-Seán, que está cerca de Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Bet-Seán hasta Abed-Meola y hasta el otro lado de Jomeam. El hijo de Geber en Ramot, en Galaad. Este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Calad. Tenía también la provincia de Argob, que estaba en Basán. 60 grandes ciudades como muro, cerraduras de bronce. Ainadab, hijo de Ido, en Maanaim. Aimás, en Neftalí. Este tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón. Baana, hijo de Usai, en Aser y en Alot. Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar. Simei, hijo de Ela, en Benjamín. Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la tierra de Seón, rey de los amorreos, de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera,
desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que a la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Amén y amén. Muy bien, hijitos de Dios, un capítulo del que hay mucho que aprender. eh, en este capítulo acerca de la organización, y creo que puedes ponerle allí como título en tu tiempo devocional: la importancia de la organización o la importancia del orden. Mira que nosotros muchas veces como cristianos tendemos a ser desordenados en muchas cosas de nuestra vida. Hay mucho desorden, hijitos de Dios, y hoy es un día donde el Señor nos está llamando al orden, a ser ordenados, a ser organizados en todas las cosas. Salomón tenía que administrar todo un reino, y yo te pregunto a ti, ¿qué tienes que administrar tú en tu vida? Porque recuerda que nosotros somos administradores, y aquí Salomón nos está permitiendo ver cómo él recibe esa sabiduría de parte de Dios, y gran parte de la manifestación de esa sabiduría se vio reflejada en el orden. Entonces, ¿qué tienes tú? ¿Qué te ha dado Dios a ti para que tú a partir de hoy digas: Señor, yo necesito sabiduría? Y esa sabiduría comienza con el orden, la toma de decisiones para organizar todas las cosas. Por ejemplo, si tú eres empresario, mira, como empresario tú tienes que ser organizado. Necesitas organizar el tiempo, distribuir tu tiempo para alcanzar a orar, hacer tu devocional, para organizar las cosas en tu local. ¿A quién vas a colocar? Vamos a ver que Salomón coloca a las personas correctas en los lugares correctos. A él no pone un sacerdote como soldado, un soldado como sacerdote. Él tiene toda la parte de la contabilidad. Mira, la parte de la contabilidad está supremamente bien organizada en el gobierno de Salomón. Nosotros pensamos que tal vez la contabilidad es algo moderno, porque tenemos computadores, porque tenemos ya programas que nos pueden facilitar muchas cosas, pero aquí en este pasaje nos damos cuenta perfectamente cómo la contabilidad está muy bien organizada en los tiempos de Salomón, pues ya sus inventarios, cuánto tiene, bueno, en fin. Aunque vamos a ver más adelante que puede haber un error en cuanto a eh, la transcripción bíblica, pero lo que sí nos damos cuenta es que Salomón tiene todo muy, muy, muy bien organizadito. eh, y por eso el orden es importante en tu casa. Si tú eres ama de casa o eres ama de casa y trabajas, si tú eres padre de familia, también contribuyes en la organización de la casa, el orden en tu casa, cómo tienes organizadas todas las cosas. Mira que muchas personas tienen desorden en el mercado, no saben ni siquiera qué hay que comprar, no tienen un listado, compran cosas que se dañan, que se echan a perder. eh, Cuando necesitas a alguien que te colabore con la organización de tu casa, porque de pronto hay cosas que no puedes hacer por el tiempo o porque no puedes hacer algún tipo de esfuerzo, pero mirar, bueno, ¿cómo me voy a organizar para que en mi casa funcione todo bien? Voy a traer a alguien, voy a contratar a alguien, porque mira que Salomón no lo hacía todo, él tenía que contratar
personas en su gobierno, entonces voy a contratar a alguien para que, no sé, se encarame y limpie estas telarañas que de pronto por alguna razón yo no puedo limpiar. Personas que de pronto no pueden utilizar algunos productos para hacer el aseo en su casa, de pronto el decol, para lavar las paredes de los baños, para lavar algunos lugares especiales y no puedes utilizar ciertos productos químicos por alguna razón de salud, pero tú necesitas esa ayuda, no puedes dejar que tu casa se caiga del desorden. Mira cómo Dios nos llama a ser organizados en todas las cosas como familia, cuál es el rol que le corresponde a cada uno, la organización. Mira, Salomón comienza colocando a sus funcionarios, ¿sí? Empezamos a ver aquí un listado de funcionarios y es la forma sabia de gobernar. Aquí nos damos cuenta cómo él está gobernando de manera sabia y delegó autoridad. Salomón los formó, los capacitó y delegó personas adecuadas para gobernar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Dios es Dios de orden y esta frase me gustaría que la escribas ahí en tu cuaderno y la subrayes. Si la resaltes, si tienes un marcador o si con el esfero le vas a hacer una nubecita, algo con lo que tú resaltes, Dios es Dios de orden y es algo que nosotros no podemos olvidar. Por eso, ¿qué orden hay en tu casa? ¿Qué reglas hay en tu casa? ¿Hasta qué horas pueden llegar tus hijos? ¿A qué redes tienen acceso? ¿En qué horario tienen acceso? Dios es Dios de orden, de orden. Todo funciona mejor cuando está bien organizado y definitivamente en Salomón vemos un ejemplo clarísimo que todo funciona mejor cuando está bien organizado. Este capítulo empieza diciéndonos que reinó Salomón sobre todo Israel. Mira que mientras David tuvo que reinar sobre Judá un tiempo y luego ahí sí sobre Israel, ya David le ha entregado un gobierno bien conformado a Salomón y Salomón tiene ahora la responsabilidad de gobernar sobre todo Israel. Mira, todo ha sido entregado en manos de Salomón para que él pueda ser un excelente administrador y para que pueda ser un excelente rey. Él ha recibido un legado y creo que este punto es muy importante. Ayer lo tocamos, ayer lo mencionamos. Quiero resaltarlo y nuevamente. Qué bonito cuando nosotros reconocemos el legado, cuando nosotros reconocemos la cobertura, cuando hay una cobertura sobre nosotros. Yo he recibido lo que tengo porque hay una cobertura, hay alguien en mi vida que va más adelante que yo. En mi caso, mis padres, mis papás, el pastor Francisco, la pastora Gladys, van más adelante y hay muchas cosas que he recibido en ministerio, en unción, en sabiduría, porque ha venido un legado de parte de ellos a nivel espiritual. Tú tienes el ministerio que tienes en la iglesia donde estás en este momento, ahí donde Dios te ha puesto, porque ha habido un legado. Hay alguien que ha hecho un trabajo, ha orado por ti. Mira, por ejemplo, en mi caso, algo que yo le doy muchísimas gracias a Dios es ver a mi esposo todas las mañanas orando por mí, orando por mis hijos, orando por la iglesia, orando por la congregación, orando por los servidores, nombre por nombre, porque una característica que tiene el pastor Camilo, mi esposo, es que a él le gusta orar nombre por nombre de cada persona, de cada servidor, de cada coordinador, de cada persona que está allí en los discipulados, de cada miembro que asiste a la iglesia. Por eso él procura estar muy atento y bueno, saber quién es, cómo se llama, pregunta y aunque por alguna razón olvide el nombre, vuelve y lo pregunta hasta que logre memorizarlo y apropiarlo, porque obviamente dentro de tantas personas a veces no es una tarea sencilla. Pero mira que hay un legado, hay una cobertura. Yo recibí esto porque alguien vino antes que yo, alguien estuvo antes que yo. Y en el caso de Salomón, Salomón ha recibido todo el reino gracias a todo lo que hizo David, gracias a todo lo que venía de el reinado o el reino de su papá. Así que, ¿qué empieza a nombrarnos la escritura? Salomón ya no tiene en primer lugar a los soldados. Ya los soldados no son los que están encabezando la lista. Vemos que en David eran los soldados los que encabezaban la lista. Ahora aquí en el gobierno de Salomón son los sacerdotes los que empiezan a encabezar la lista de servidores, de aquellas personas que están ejerciendo las funciones.
Y por eso vemos, dice, estos fueron los jefes que tuvo Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Eurofet y Ahías, hijos de Sisa, secretarios. Mira cómo ellos y cómo estos sacerdotes eran secretarios, la importancia de tomar nota. Y qué bonito cuando en la congregación tú puedes hacer una función sacerdotal como secretario. Mira que a veces dentro de los ministerios se necesita alguien que tome nota. Mira, tú me vas a tomar los apuntes de esta reunión. Sí, vamos a orar y entonces, ¿qué vamos a ver o qué vimos en el discipulado? Tómale la foto al tablero y tú le vas a compartir a los demás. Mira, eso son funciones sacerdotales, el ser secretario, el que todo en la iglesia esté bien organizado. Qué bendición esas personas que colaboran, por ejemplo, con toda la parte de documentación en su rol de secretarios. Eso es una bendición. Mira, está encabezando todo el gobierno de Salomón. Los que nos ayudan a llevar las actas matrimoniales, las actas de bautismos, toda esa parte de secretaría que se ejerce dentro de la congregación y mira que hace parte de las funciones sacerdotales, es súper, súper importante. ¿Qué sería de la iglesia si no estuvieran esos documentos bien organizados? eh, los que llevan los apuntes, mira, hemos visto esto, estamos viendo Soy Leyenda, estos son los temas que hemos visto en Soy Leyenda, en los discipulados estamos viendo estos temas y tienen todo bien anotadito, en los devocionales estamos viendo estos temas, tienen todo bien anotadito, como todos unos buenos secretarios. Josafat, hijo de Aliud, canciller, mira, habían cancilleres, Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, Sadoc y Abiatar, los sacerdotes. Aquí vuelve y nos nombra Abiatar, porque recordemos que aunque Abiatar había sido exiliado, pues los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, entonces él había sido exiliado y aunque no podía ejercer como tal el sacerdocio porque había sido exiliado, Dios lo tiene en cuenta y aquí nosotros vemos esa misericordia de Dios y ese amor también del Señor. Por eso es nombrado nuevamente, no porque esté ejerciendo como tal el cargo, sino porque es sacerdote, o sea, fue llamado sacerdote y hasta que se muera, pues va a ser un sacerdote, lo que pasa es que está allí exiliado. Luego nos dice Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores. Mira, habían gobernadores y aquí viene alguien muy especial. Dice sobre los gobernadores, Sabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey. Mira, el hijo de Natán se llamaba Sabud y este Sabud era ministro principal, pero además de eso era amigo del rey. Mira, qué bonito tener un buen amigo, un amigo eh, eh, allí en el reino. Y bueno, aquí vemos que el rey efectivamente tiene un amigo principal. Y luego nos dice que Aizar era mayordomo, entonces escribo allí mayordomo. Mira todas estas funciones que hacen parte de la organización. Mayordomo. Y hay Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Entonces ahí ya empieza a nombrar también personas que están a cargo del tributo. Vamos a darnos cuenta que en esa época también habían impuestos, las personas debían pagar impuestos y pues todo esto tenía que estar muy bien organizado. Luego nos dice del versículo 7 al 19 que Salomón tenía 12 gobernadores. ¿Sí? O sea, ya vimos todos los sacerdotes. Y todos estos que vimos, pues todos los sacerdotes. Ahora vienen los gobernadores. Los gobernadores tenían otra función. Los gobernadores estaban a cargo de los impuestos en sus distritos individuales. Ellos tenían que estar a cargo de toda esa parte de los impuestos, de los tributos. Y esos tributos se pagaban en grano y se pagaban en ganados. Ahora, ¿cómo ellos tenían que pagar los tributos o estar a cargo de los tributos? Dice, cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Entonces eran 12 gobernadores y cada uno un mes tenía que abastecer al rey y a las personas que estaban allí con el rey de todas las cosas. Ellos tenían que proveer al rey de todo. O sea, su responsabilidad era que al rey no le faltara nada. Rey, ¿qué necesitas? Lo que necesitas este mes, yo estoy a cargo de proveerte todo lo que necesitas, rey. Así que, ¿qué te traemos?
Y entonces empieza a nombrar allí todos estos gobernadores, no los vamos a nombrar uno por uno, si nos dice que, por ejemplo, algunos de ellos también fueron yernos del rey porque se casaron con hijas del rey Salomón, no solamente eran gobernadores, sino que dos de ellos se casaron con hijas de Salomón más adelante. Así que bueno, les fue muy bien, la verdad, ejerciendo estos cargos de gobierno, de autoridad y aparte de eso, teniendo este parentesco con el rey. Y luego, pues la Biblia nos empieza a hablar del versículo 20 en adelante, el 20 y el 21, nos habla acerca de la gran prosperidad y la gran abundancia que hubo en el tiempo de Salomón. Y esto pues es interesante que nosotros podamos verlo eh, en las escrituras, porque sí se puede vivir en abundancia, iglesia. Sí se puede vivir en esa abundancia y qué bonito cuando se levanta un gobierno que tiene temor de Dios. Porque en campaña política, miren, en campaña política todos dicen creer en Dios, pero es que el árbol se conoce es por el fruto, ¿sí? Por el fruto que ha tenido durante toda su vida. Y Salomón de verdad creía en Dios y él procuró honrar a Dios y seguir los estatutos y los consejos que le dio su papá. Y al hacer esto, vino abundancia. ¿Quieres ver la abundancia? Mira, el 20 y el 21 dicen lo siguiente. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Mira que no habían guerras, batallas, podían salir con tranquilidad junto al mar, no estaban preocupados si alguien los iba a robar, si alguien les iba a quitar, no, porque todos tenían, entonces ninguno estaba preocupado porque si se me van a llevar las cositas, sino que había una gran alegría, miren, todos estaban alegres. 21. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Mira, la gente estaba tan contenta que eran felices trayéndole detalles a Salomón. Decían, Salomón, tú estás reinando, tú estás gobernando y de verdad sentimos la paz en este lugar. Mira, traemos un regalo para ti. Era una forma de honrar a Salomón. Y qué lindo cuando hay un pueblo que tiene un corazón entendido y sabe honrar a esas personas que Dios puso y que han traído paz a nuestra vida. Porque qué lindo cuando alguien dice, mira, es que a través de tus enseñanzas he tenido paz en mi casa o he tenido paz en mi matrimonio, las cosas se han solucionado, vamos mejorando, ¿no? Desde que escucho la palabra y lo que Dios está haciendo contigo, mira, mi local está creciendo, mi negocio está creciendo, ya no peleamos tanto, ya somos más organizados y qué bendición y hoy queremos traerte este presente porque reconocemos lo que Dios está haciendo en tu vida y cómo a través de tu vida nosotros estamos siendo bendecidos. Eso es lindo y eso trae paz. Y acuérdate que, o sea, todo esto que está escrito es para que nosotros podamos aprenderlo y ponerlo por obra. Miren, por eso ustedes todas las mañanas me escuchan decir el propósito de este devocional, ¿sí? En la oración siempre recalco el propósito, no es que sean vanas repeticiones, es que recalco el propósito. Queremos conocerte, entenderte y obedecerte. Entonces, qué lindo cuando hay esa paz en nuestras vidas. Um, Así que, bueno, vemos que la prosperidad del reinado de Salomón era grandísima y que toda la nación estaba disfrutando de la paz que había dejado David. Ahora Salomón la estaba disfrutando y supo gobernar, la supo preservar esa paz. Luego nos habla acerca de la comida de Salomón. ¿Cuánta comida había para Salomón? Y obviamente para todo su séquito. Dice la palabra que la provisión para Salomón cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. O sea, imagínense cómo era la provisión que a veces tú dices, vaya, me trae una libra de carne para el almuerzo. No, él era, vaya, me trae 10 bueyes gordos y 20 bueyes de pasto y 100 ovejas. Y aparte las gacelas, los ciervos, la flor de harina, o sea, imagínate las cantidades, ir a hacer mercado para Salomón. Con razón era uno cada mes, porque era un mercado extravagante. Mira, en todo el reinado de Salomón todo era extravagante, todo era exagerado, porque había muchísima abundancia, había mucha abundancia. Mira qué rico cuando uno dice,
voy a hacer mercado. Y voy a hacer mercado, voy a traer carne, voy a traer pollo, voy a traer unos jamones, voy a traer yogur, voy a traer queso, voy a traer, ¿qué más les gustaría para el mercado? Hay las lentejas y frijoles y voy a traer frutas y voy a traer verduras y vamos a traer agua filtrada. Y mira, qué rico cuando una persona tiene la oportunidad y la bendición de hacer mercado en abundancia y de hacer mercado sin temor. Así era la abundancia en el tiempo de Salomón. ¿Por qué? Porque él le pidió un corazón entendido al Señor. Porque le pidió, Señor, dame la capacidad de saber administrar. Y saber administrar los recursos es algo muy, muy importante. Por eso, si tú miras el Nuevo Testamento, la gran mayoría de las parábolas que habló Jesús hablan acerca del dinero y hablan acerca de la administración de los recursos, porque muchas personas sufren y tienen muchos problemas a nivel emocional, a nivel espiritual, porque no saben administrar el dinero. Entonces, al no tener plata, al no saber cómo administrar lo que les llega, viven angustiados, afanados, estresados, tristes, deprimidos, caminando, mirando al vacío, exponiéndose a peligros, a llegar a pelear en la casa, estar aburrido con el esposo, estar aburrido con los hijos. Y mira cómo Jesús precisamente en las parábolas, la gran mayoría de las parábolas, hablan acerca de administración financiera, hablan acerca de dinero. Y Salomón pues tuvo gran abundancia y mira qué lindo poder tener esa libertad. Luego nos habla acerca de la estabilidad política de Salomón y de la seguridad que el pueblo tenía. O sea, había una estabilidad en todas las áreas, políticamente y en la parte de seguridad. Dice la palabra, y Judá e Israel vivían seguros. ¿Cómo vivían ellos? Seguros. Escríbelo allí, subráyalo. Ellos vivían seguros. Cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. O sea, ellos estaban ahí debajo de su higuera. Mira que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, eh, el Señor le dice ay, ay, le dice, estabas ahí debajo de la higuera, te vi cuando tú estabas debajo de la higuera, cuando estabas ahí leyendo las escrituras debajo de la higuera. Mira que la higuera se utilizaba como ese lugar de descanso donde voy a leer, me voy a sentar a leer, a Nicodemo, voy a sentarme allí debajo de la higuera a leer un, un pasaje de la Biblia, voy a estudiar la palabra, voy a estar en mi casa, aquí estoy tranquilo. Mira, esa clase de seguridad era la que había en Israel. Así que wow. Y luego nos habla que él tenía muchísimos caballos. Dice, además de esto, Salomón tenía 40.000 caballos en sus caballerizas y para sus carros y 12.000 jinetes. Pero vamos a ver más adelante que este mismo pasaje que estamos mencionando aquí se va a ver más adelante y no nos dice 40.000 caballos, sino 4.000 caballos. ¿Y por qué, pastora? Es que hay errores en la Biblia. Recordemos que en esa época no existían las fotocopiadoras, ¿no? Ni las impresoras. Y estaban las personas que transcribían los pergaminos. Así que seguramente a alguien se le fue un cero. Así como a ti a veces te puede ir en un cero cuando escribes en el WhatsApp o cuando estás escribiendo ahí en tu computador. Pero realmente este cero no es relevante entre 40.000 o 4.000 caballos. Lo importante es que Salomón tuvo muchísimos, muchísimos, muchísimos caballos. Y que los gobernadores eran los que lo mantenían. Así que él tuvo muchos establos y tuvo muchos caballos. Ahora viene algo bien, bien interesante y algo bien bonito. Y eh, dice la palabra, el versículo 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes. ¿Cómo era la sabiduría y la prudencia que Dios le dio a Salomón? Escribe ahí muy grandes, muy grandes, muy grandes. Y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Sí, mira que era mayor que la de todos los orientales. Bueno, nosotros de pronto hoy en día también podemos darnos cuenta acerca de la sabiduría de los orientales. Por eso tantos memes y chistes que nosotros aquí en Latinoamérica podemos usar de, oh, pequeños saltamontes, o todavía
nos impactamos cuando escuchamos a conferencistas que hablan acerca de la cultura por allá en Japón, por ejemplo, acerca de lo organizados que son y las normas que tienen y las leyes que tienen y cómo manejan las cosas. Pero mira que la Biblia nos dice, hay alguien que tiene aún mayor sabiduría que todos esos orientales. Hay alguien que tiene mayor sabiduría que todos ellos y este fue Salomón. ¿Por qué? Porque ¿quién le dio esta sabiduría? La sabiduría provino de Dios. Fue Dios quien le dio la sabiduría a Salomón y por eso es mucho más deleitoso y exquisito leer todo lo que Salomón nos dejó escrito y por eso cuando estemos viendo proverbios, cuando estemos viendo cantares, cuando estemos viendo wow, todo lo que quedó escrito por mano de Salomón, vamos a decir, tremendo, eso tiene mayor sabiduría que todos ellos, no hay mayor sabiduría en ningún otro lugar, mira, no hay ningún libro, por más que digan, es que este es el psicólogo de la época o el pensador de la época o el filósofo de la época, tú no vas a encontrar a nadie que haya tenido más sabiduría que Salomón y nosotros vamos a leer toda esa sabiduría, ya prontito vamos a llegar, o tú en tu casa puedes ir adelantando proverbios, puedes ir adelantando cantares, para que puedas encontrar muchísima sabiduría. Entonces, ¿cómo fue la sabiduría de Salomón? Y la prudencia, muy grandes, muy grandes. Y fue mayor que la de todos los orientales y que la sabiduría de todos los egipcios, es decir, de cualquier otra cultura. eh, Vamos a encontrar en el Nuevo Testamento que las culturas con las que se tuvo que enfrentar Jesús, por ejemplo, eran los griegos y bueno, otro tipo de culturas, la cultura de los mismos romanos, pero bueno, en aquella época los que tenían como la primacía en filosofía y todo esto eran los griegos. Entonces, no hay ninguna sabiduría que sea mayor que la sabiduría que está aquí en la palabra de Dios. Aún ellos iban a preguntarle sabiduría a Jesús. O sea, los que se supone que eran los más sabios, los que se supone que tenían toda la sabiduría en su poder, iban a consultar a Jesús porque decían, wow, este Jesús es más sabio que nosotros. Y en este caso, los egipcios y, y los orientales también decían, wow, este Salomón es más sabio que todos nosotros. O sea, qué pilera de muchacho. Y luego nos dice que aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y ahí en tu Biblia tú encuentras al ladito de ese versículo Salmo 89, Tit. ¿Por qué encuentras el Salmo 89? Porque si tú vas al Salmo 89, vas a encontrar que ese salmo se llama Pacto de Dios con David y dice Masquil de Etán Esraíta y ahí aparece Primera de Reyes 4:31. Es decir, ahí tú vas a encontrar toda la sabiduría de Etán y dice la palabra que Salomón fue más sabio que Etán. Y en el 88, en el capítulo anterior, vas a encontrar que ese salmo lo escribió Emán Esraíta y nos está diciendo la palabra que Salomón fue aún más sabio que Emán Esraíta. Es decir, estos dos hombres fueron muy sabios, tanto así que llegaron a escribir estos salmos. Qué bueno que los puedas leer. Aquí no alcanzaríamos pues cuestiones de tiempo, pero tú los puedes leer ahí en tu casita. Bueno, ¿qué escribió? Si Dios dice que este Emán fue tan sabio y que este Tan fue tan sabio y esa sabiduría está en el Salmo 88 y en el Salmo 89, pues me lo voy a leer, me lo voy a leer. Tú puedes ir y leerlos. Y dice la palabra que a Salomón fue aún mucho más sabio que estos hombres que fueron muy sabios. No está diciendo que ellos no sean sabios, está diciendo que ellos fueron muy sabios, pero en sabiduría Salomón los superó. Y dice el 32, y compuso 3000 proverbios, imagínate, 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. 1005 cantares y 3000 proverbios que compuso Salomón. Y entonces Salomón disertó sobre muchas cosas, o sea, fue tanta la sabiduría que él habló sobre todo lo que una persona se podría imaginar. Él habló sobre árboles, sobre animales, sobre el hisopo que nace en la pared, sobre los peces, o sea, sobre todas las cosas. Habló Salomón. Habló sobre personas, sobre situaciones, sobre carácter, sobre muchas cosas habló Salomón. Ahora, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que Salomón compuso proverbios y compuso cánticos, cantares, pero Salomón no compuso salmos. Él no compuso salmos.
Y eso nos permite ver que aunque fue un hombre supremamente sabio, sabio, sabio aquí en la tierra y esa sabiduría provino de Dios, él no alcanzó la estatura de su padre en relación a su comunión con Dios. ¿Sí? Esto es bueno que lo sepamos. Em, y termina este capítulo diciéndonos, y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Es decir, la gente tenía que pagar pasaje para ir hasta donde estaba Salomón y escucharlo hablar y escucharlo decir todo lo que él tenía para enseñar. O sea, la gente tenía que pagar muchísimo para venir desde otros países, vamos a darnos cuenta más adelante, vienen desde países, desde naciones lejanas, o sea, invertían muchísimo dinero para venir a escuchar a Salomón. Y sabes que tú y yo lo único que tenemos que hacer es invertir en nuestra Biblia, porque aquí vamos a encontrar toda la sabiduría que Dios le dio a Salomón y vas a poder leerla cuantas veces quieras, recordarla. Ellos iban y escuchaban una vez, seguramente tenían que tomar apuntes y ya, regresarse a su nación. Tú y yo tenemos esta hermosa palabra todos los días de nuestra vida, para siempre, para siempre. Por eso dice Santiago 1:5, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que a través de esta hermosa palabra, tú ya no tienes que pagar millones de pesos en un pasaje para ir a escuchar a Salomón, sino que lo único que tienes que hacer es sacar tiempito para leer, para orar y para que Dios hable a tu vida y te dé muchísima sabiduría. Pídesela a Dios, Él no te la va a negar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, gracias Señor por todo lo que aprendimos el día de hoy. Señor, te pedimos ayúdanos a ser organizados, ayúdanos a tener en primer lugar, Señor, ese orden sacerdotal, el orden del sacerdocio, porque cuando hay un buen sacerdocio, Señor, todo lo demás, Señor, se ve en bendición, Señor. Hay bendición en todo lo que emprendemos, en todo lo que hacemos. Señor, que nosotros aprendamos a darle prioridad a nuestras funciones y responsabilidades sacerdotales, Señor, porque hemos sido elegidos por ti para servirte, para servirte. Yo fui elegido, yo fui llamado, Señor, para servirte a ti, Señor. Y que eso yo nunca lo vaya a olvidar, Señor. Gracias por cada responsabilidad que tú me has delegado. Cada responsabilidad es un privilegio delante de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, ayúdanos a hacer tu perfecta voluntad para que también podamos vivir en abundancia, en bendición, que podamos ver abundancia, Señor, en nuestras vidas, así como tú le declaraste en Deuteronomio, Señor, y ahora Salomón también lo está viviendo y el pueblo lo está viviendo. Es la gente la que está viviendo en bendición, es la gente la que está viviendo en abundancia. Señor, que podamos hacer mercados abundantes, que podamos tener alimento en nuestra casa, que siempre haya proteínas, verduras, frutas, Señor, aquellos alimentos que necesitamos para crecer sanos y fuertes. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos estar seguros. Nosotros también anhelamos habitar seguros en nuestras casas, en nuestros negocios, en nuestros trabajos, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, hoy reconocemos delante de ti que la mayor sabiduría que nosotros podemos encontrar en la vida, la encontramos en ti, Señor. La encontramos en tu palabra, la encontramos en tus escrituras. ¿De dónde provino toda la sabiduría de Salomón? Porque él guardaba los estatutos, los testimonios, los decretos y las leyes que habían sido escritas por Moisés. De allí provino toda la sabiduría de Salomón, de escuchar tu palabra, de leer tu palabra, de escudriñar tu palabra, y esa misma sabiduría es la que nosotros clamamos a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, 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 Señor. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios. Y hoy te la estamos pidiendo. Hoy te estamos pidiendo sabiduría, Señor. Te pedimos sabiduría, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Señor, declaramos bendición en nuestros negocios, trabajos, locales, en nuestra casa, Señor. Declaramos provisión, Señor, y abundancia para poder comprar terreno. Y en el nombre de Jesús, a una sola voz, declaramos victoria, victoria, victoria. Amén. Hijitos de Dios, tremendo capítulo, el capítulo de hoy. Bueno, nos vemos en un ratico en el ayuno. Les recuerdo que en contados
instantes tenemos tiempo de ayuno a las 9 de la mañana en Activa tu Fe, 6:30 de la tarde, segundo servicio, y que este viernes tenemos un tiempo sobrenatural porque tenemos nuestra tercera fiesta de semillas. Todo está preparado, ministerio de alabanza, ministerio de danza, para que sea una fiesta hermosa, sobrenatural. Vamos todos a deleitarnos en la presencia de Dios, nuestro pastor invitado, que será una bendición hermosísima. Le damos gracias a Dios por la vida del pastor Ismael Pinto, que va a estar con nosotros aquí en Activa tu Fe. Y sé que el Señor va a hacer cosas grandes, poderosas, sobrenaturales. Dios ha hablado en mi vida que este viernes será un viernes precioso, hijito de Dios. Organízate, dale el primer lugar, el sacerdocio, lo que Dios te ha dado, ponlo en primer lugar. Y este viernes todos vamos a ir a la casa del Señor, hijitos de Dios, a presentar nuestra mejor semilla para Dios. Recuerda que la fiesta de semillas no tiene costo, no tiene costo. Tú puedes asistir con libertad, tú puedes asistir porque tú dices, Señor, yo necesito recibir de ti, necesito recibir de tu palabra, de tu espíritu, de tu unción. Y pues todos disponemos nuestro corazón para presentar nuestra mejor semilla para Dios. Así como Dios ha sido lindo y nos ha dado tanto, qué lindo que nosotros también podamos darle ese día al Señor, porque tenemos un propósito. Así que ánimo, vamos caminando firmes en ese propósito, hijitos de Dios. Así que, bueno, nos vemos en un ratico, hijitos de Dios. Un abrazo gigante para todos. Bendiciones y chao.